Bienvenidos a Cosas de Campo. Vamos a ver cómo hacer unas mesas con rodajas de madera y resina de poliéster como esta, las cuales las podemos emplear bien para mesita bajera de centro de salón, como mesas auxiliares o como lo que queramos. Como veis, yo aquí he hecho una composición de 3 mesas con diferentes niveles que nos puede servir como mesa de centro de salón. Deciros que aproximadamente por mesa el coste viene a ser unos 30 euros, más o menos, entre lo que nos cuesta la resina, el barniz, las patas, etc. Las rodajas, por ejemplo, nos salen gratis ya que las cortamos de un tronco. En otro vídeo vemos cómo hacemos estas rodajas. Bueno, no os perdáis al final del vídeo, ya que en el vídeo sale cómo hice la primera mesa y las siguientes mesas he hecho alguna mejora solucionando algunos problemas que hemos tenido. Entonces, ya os digo que no os perdáis el final del vídeo porque doy soluciones a esos problemas y es muy interesante para que vosotros no tengáis esos problemas. Empezamos después de la intro. ¡Adelante! Los materiales que vamos a emplear para hacer nuestra mesa de rodajas va a ser resina de poliéster como esta que veis aquí, el correspondiente catalizador, fibra de vidrio, emplearemos para hacer los moldes cinta de papel de aluminio y para hacer masa de yeso. Para hacer las patas emplearemos varilla de acero de 8 milímetros, no la cogemos más gorda porque igual no la podemos curvar, y luego las rodajas de árbol. Yo he empleado aquí estas rodajas que veis aquí, en otro vídeo ya explico cómo las hacemos. Luego, respecto a las herramientas que vamos a emplear, emplearemos esta llanta de moto para curvar el tubo junto con un gato sargento, equipo de soldar para soldar las patas, cepillo electrónico, lija de banda y otras lijas también, lija vibratoria y lijas manuales para pulirlo. Y luego también emplearemos algunas otras herramientas complementarias que ya iremos viendo a lo largo del vídeo. Ahora lo pondremos en una superficie plana. Yo voy a emplear el plástico este de aquí y lo pondremos boca abajo y le pondremos cinta pegada para hacer el molde para que no se nos escape la resina de poliéster. Y ahora intentaremos darle la vuelta a la tortilla, a ver que no se nos vaya a cascarla. Ahí. Bueno. Vale, continuaremos poniendo cinta alrededor para darle forma como si fuera un molde. Bueno, ya lo tenemos. Tenemos que ponerlo en un sitio que esté muy plano y asegurarnos de que no haya ningún sitio que se nos pueda salir. El papel lo pondremos lo más recto posible y ya prepararemos la resina. Bueno, vamos a hacer la mezcla de la resina de poliéster
al 2% y vamos a mezclar primero aproximadamente unos 2 litros. O 2 kilos, mejor dicho. Como la resina de poliéster tiene densidad de 1,1 o 1,2, pues calcularemos al 2% en mililitros de... A ver. Y ahora ya removeremos bien, intentando no hacer muchas burbujas. Vale, ya está. Ahora vamos a dejar reposarlo unos minutos. Mejor si no nos hace mucho calor, si no podemos dejarlo reposar menos porque puede comenzar a endurecerse para que nos salga las burbujas de aire que tenga. Uno me preguntó que para qué podíamos querer una cámara de vacío en uno de mis vídeos que hice. Pues vale, una cámara de vacío nos podría valer para esto. Meteríamos esto, lo meteríamos al vacío y entonces nos sacaría todo el aire. Y muchísimo mejor que dejarlo reposar. En fin, lo vamos a dejar reposar unos minutillos y lo echaremos. Vale, ya lo hemos dejado reposar un poquito, le hemos dado un golpecito así para que salgan las burbujas y ya lo echaremos. A ver si tenemos suerte y no se nos sale por ningún lado. Pondremos un poco de cinta para arreglarlo y haremos un poco más. Bueno, pues ya se ha secado la resina de poliéster. Ya se nos ha endurecido y ya lo hemos desmoldado. Deciros que tuve un pequeño problema. Lo que pasa es que esto ya no he desmoldado, no lo he grabado porque se me había acabado la batería del móvil. Al haber echado la resina de poliuretano, la presión no, o sea, la cinta no resistió la presión y se nos salió, como veis por aquí, restos de resina de poliuretano. Y aquí abajo pues se ve lo mismo, se nos ha salido un poco, pero bueno, vamos a probar y lo lijaremos. Si lo queréis hacer, yo creo que una buena idea para evitar esto sería enmoldarlo tal y como hicimos. Si acaso lo podríamos enmoldar de otra forma si se os ocurre, y después lo que sí que podríamos haber hecho es que en vez de llenarlo hasta arriba del todo, simplemente echar un poquito para que se vaya manchando las paredes y que se nos hubiera endurecido esa parte, entonces nos hubiera fortalecido, digamos, lo que es el molde, y después ya lo hubiéramos podido llenar. Bueno, pues ahora vamos a ver si le pasamos a esto una lija. Podemos pasar primero un poquito el cepillo por las zonas que veamos más gruesas con cuidado y luego podemos pasar la lijadora. Y ahora pasaremos la lijadora. Las patas, por ejemplo, las podemos hacer con una varilla como esta y con un tubo, una llanta o algo redondo para darle forma. Yo tengo esta llanta de aquí de moto. Entonces, podemos hacer así de la pata o la podemos hacer como queramos. Calcularemos más o menos para hacer la pata así, el punto medio. Vale.
Ahí. Y la fijaremos con un sargento para darle la curva. Y ahora ya le podemos dar tranquilamente, ¿veis? La curva. Entonces podemos hacer 3 patas así metálicas y luego las podemos soldar por arriba, por ejemplo, con esta varilla o con otra. Pero esto es para que veáis cómo hacemos las patas, cómo podemos hacer las patas. Soldaremos las patas. Bueno, aquí tenemos ya las patas soldadas, el prototipo que hemos hecho. Lo hemos pintado con pintura de forja. Y ahora lo que haremos es, en la mesa que lo vayamos a poner, la mesa la pondremos sobre una superficie plana y lo pondremos así. Y aquí le echaremos más resina de poliéster. Si queremos ver que está a nivel, podemos poner una plancha así e ir comprobando el nivel. Aquí en las diferentes posiciones. Ahí va, que se nos cae. Y lo iremos calzando de ahí abajo de la manera que sea antes de echar la resina. Como veis, esta es la primera rodaja que hice, que habéis visto en el vídeo, o el primer panel de mesa, y en el segundo panel que estoy haciendo le he hecho algunas mejoras. Aquí le he puesto encima de la resina un poco de fibra de vidrio para que sea un poco más fuerte, y luego el aluminio lo he reforzado con yeso alrededor, porque en la otra no sé si habéis observado que se nos salía. Esta ha ido perfectamente. Bueno, ya hemos preparado la resina de poliéster y le hemos añadido, ¿veis? Unas poquitas de fibras cortadas con la tijera. De estas para que haga un poquito más de fuerza. Y ahora la echaremos para que nos coja las patas. Hemos puesto unos 2 litros aproximadamente. Hemos hecho corto, así que nada, prepararemos un poquito más. Una vez pasada la lijadora de banda, que es mucho más abrasiva, con los diferentes tipos de grano de lija, le pasaremos lijas de acabado con la lijadora de mano a las mesas para acabar ya con una lija de grano de 500 muy fino, pasándola a mano. Ya tenemos las mesas terminadas. Como veis, esto lo hemos pintado con pintura de forja y aquí hemos puesto una cuerda roscada y pegada con cola para que en contacto con el suelo no se raye. También le hemos dado un acabado con barniz, un barniz al agua, y le hemos pasado varias graduaciones de lija hasta que nos quede totalmente pulido. Algunos problemas que hemos tenido, por ejemplo, ha sido, os lo enseño aquí abajo, a ver, donde se ve, ahí, ¿veis? Se nos ha despegado lo que es la resina de poliéster y se nos ha cascarillado. Sin embargo, esto sí que se ve que tenía resina, que está impregnado en resina. Entonces, el problema ha sido que al echar la resina encima, la madera ha chupado resina y luego se ha endurecido a diferente velocidad la resina que nos ha chupado la madera que la resina que estaba encima, ya que ha cogido más temperatura.
Entonces, para solucionar esto, recomiendo, antes de echar la resina, pintarlo todo primero con una capa de resina, con el pincel. Cuando digo capa de resina me refiero capa de resina con catalizador, y dejarlo varios días que se nos endurezca, y luego ya podemos echar la resina. Otro problema que también hemos tenido ha sido al hacer los moldes. El primer molde, no sé si lo observasteis en el vídeo, se nos salió la resina por donde habíamos puesto la cinta a todo alrededor. Entonces, una solución a eso es igualmente poner la cinta a todo alrededor y luego, en primer lugar, rellenar solo un poquito, digamos, echarla en dos partes. La primera parte que tenga un dedo de resina de lo que sería esta parte de aquí, sin engrosar mucho esto para que no haya mucha presión. Y la segunda parte, antes de eso, mejor dicho, me he adelantado un poquito a los acontecimientos. Bueno, donde hemos puesto toda la cinta, alguna imagen ya os he puesto, poner yeso. Ir poniendo yeso en el molde para así evitar que se nos despegue. Y entonces, una vez que se esté endurecido el yeso, ya podemos echar la resina. Y como os he dicho, en dos fases. Primero, un poquito que cubra la parte de abajo y luego ya echamos más. Luego, otra cosita también que hemos hecho, que también lo podéis ver en algún vídeo, es que en la primera fase de resina igual no cortamos fibra de vidrio, pero en la segunda fase de resina sí que podemos cortar fibras de fibra de vidrio, como veis aquí se pueden ver, porque así la resina se nos agrieta mucho menos. La primera que hice es esta de aquí, ¿veis? Entonces esta la he hecho en dos fases, ¿veis? Aquí se ve el cascarillado y las patas las puse después. Entonces lo que hice fue aquí hacer un molde, lo mismo con cinta, y aún se pueden observar restos de yeso. Esto, en principio, son todos los problemas que hemos tenido. Deciros que lo hemos hecho con resina de poliéster porque es inmensamente más barata que la resina de epoxi. Además, yo con resina de epoxi no he trabajado nunca, no sé si se puede desgastar y lijar. Esta, sin embargo, sí que podemos hacer eso. Entonces está muy bien. Tiene el problema de que se nos puede llegar a agrietar, pero bueno, aquí no se nos ha agrietado. Luego también, esta es la resina de poliéster normal, acelerada, y luego tenemos otra resina de poliéster, que es resina de poliéster cristal, que se suele emplear mucho para encapsular cosas y bueno, no empleamos esa resina de poliéster cristal porque a lo mejor al tener fibras por debajo o lo que sea, si nos quedara totalmente transparente, como por debajo no es totalmente perfecto, pues igual no nos quedaría muy bien. Entonces es mejor utilizar esta resina que es translúcida. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, darle un like y no olvidéis de darle a la campanita también, y así estaréis al tanto de los nuevos vídeos que vaya publicando. Y ahora os voy a dejar con unas imágenes, o mejor dicho, con unas imágenes y vídeo de las mesas de cerca.